Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, Llevándote al límite de la inquietud. mi querido ansioso. Antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda, Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir. relatando el terror. Los ojos de la mujer. Trabajar como embalsamador en una funeraria no es una tarea para los débiles de corazón. Con el tiempo, aprendes a lidiar con lo macabro, a hacer tu trabajo sin pensar demasiado en lo que tienes frente a ti. Pero en mi caso, hubo una noche en la que la realidad y lo imposible se entrelazaron de manera aterradora, una experiencia que jamás podré olvidar. Aquella noche, recibimos el cuerpo de una mujer que había muerto en circunstancias misteriosas. No me dieron muchos detalles, pero las autoridades habían intervenido y, según los rumores que circulaban, había algo extraño en su muerte. De todas formas, mi trabajo era simple: preparar el cuerpo para el velorio, como lo había hecho incontables veces antes. Cuando entré en el cuarto de embalsamamiento, el cuerpo de la mujer ya estaba sobre la mesa. Su rostro estaba cubierto por una sábana blanca. Me dispuse a hacer mi trabajo con la rutina habitual: revisar el estado del cuerpo, preparar los instrumentos, todo lo necesario para el proceso de embalsamamiento. Todo parecía normal. Al destapar el rostro de la mujer, noté algo peculiar. Sus ojos no estaban completamente cerrados. A veces pasa, especialmente si el cuerpo ha estado expuesto por algún tiempo, así que no le di mucha importancia. Sin embargo, había algo inquietante en la manera en que sus ojos, apenas entreabiertos, parecían reflejar la luz de una manera extraña, como si aún quedara un rastro de vida en ellos. Sacudí esa sensación y comencé a trabajar. Mientras preparaba los instrumentos, de vez en cuando lanzaba una mirada al cuerpo, una costumbre que tengo para asegurarme de que todo está en orden. Fue entonces cuando noté que los ojos de la mujer parecían haberse abierto un poco más. Me detuve por un momento. Es mi imaginación, pensé. Me acerqué, observando de cerca. Los ojos estaban definitivamente más abiertos que antes, pero aún no lo suficiente como para alarmarme. Tal vez el proceso de rigor mortis estaba causando algún movimiento involuntario. Me repetí eso una y otra vez para calmar mis nervios. Regresé a mi trabajo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Cada vez que me movía por la sala, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando. Me giré lentamente y ahí estaban, los ojos de la mujer, ahora completamente abiertos, mirándome fijamente. El pánico me golpeó con fuerza. Retrocedí, respirando entrecortadamente. No es posible, me dije. Los muertos no se mueven, los muertos no miran. Pero esos ojos seguían cada uno de mis movimientos. Intenté seguir con mi trabajo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los instrumentos. Con cada paso que daba en la sala, los ojos de la mujer parecían seguirme, moviéndose lentamente para no perderme de vista. Sentía que mi corazón latía con fuerza en mis oídos, el sudor frío comenzaba a empapar mi frente. Me acerqué al cuerpo, decidido a cerrar esos ojos de una vez por todas. Con manos temblorosas, coloqué mis dedos sobre sus párpados, pero sentí una extraña resistencia, como si los ojos se negaran a cerrarse. Y fue entonces cuando lo sentí, un leve movimiento, casi imperceptible, en el rostro de la mujer. Me retiré de golpe, horrorizado. Esto no puede estar pasando, pensé. La atmósfera de la sala se volvió pesada, opresiva. El aire se sentía espeso, y una presión extraña comenzó a oprimirme el pecho. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de terror paralizante. Los ojos de la mujer, completamente abiertos ahora, me miraban fijamente, como si quisieran decirme algo. No había duda alguna, me estaban observando. Intenté tranquilizarme,
racionalizar lo que estaba ocurriendo. Me acerqué al cuerpo una vez más, decidido a terminar el trabajo. Pero mientras daba un paso hacia ella, los ojos parecían moverse con más intención, casi como si estuvieran estudiando cada uno de mis movimientos, como si supieran lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un leve susurro, apenas audible, que parecía emanar de algún lugar dentro de la sala. No provenía de ningún aparato, ni del exterior. Era algo más, algo que venía de cerca, muy cerca. El susurro era ininteligible, pero la sensación de que provenía de la propia mujer se me clavó en el alma. No podía soportarlo más. Solté los instrumentos, me giré y corrí fuera de la sala, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Los ojos de la mujer seguían apareciendo en mi mente, mirándome fijamente desde el abismo de la muerte. Al día siguiente, intenté explicar lo sucedido a mis colegas, pero me miraron con escepticismo, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero yo sé lo que vi. Sé que esos ojos estaban vivos, de alguna manera extraña y aterradora. Nunca volví a trabajar con cuerpos de esa manera. Algo dentro de mí cambió esa noche, como si hubiese vislumbrado un lado de la muerte que no estamos destinados a ver. Y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos para dormir, aún siento que alguien me está mirando desde algún lugar oscuro, siempre observando, esperando. Lágrimas de sangre. Trabajar en una morgue te prepara para enfrentar lo peor. La muerte en todas sus formas deja pocas sorpresas para quienes, día tras día, deben manejar cuerpos destrozados, despojados de vida y humanidad. O eso es lo que siempre pensé, hasta la noche en que recibí el cuerpo de aquella joven en la morgue de Mérida. Lo que viví después desafía cualquier explicación lógica, cualquier noción de normalidad, y es algo que nunca olvidaré. La joven había muerto en un trágico accidente automovilístico. Tenía apenas 22 años y su muerte había conmocionado a su familia y a toda la comunidad. El cuerpo llegó tarde, justo antes de que mi turno terminara. Era una noche sofocante, de esas en las que la humedad parece impregnarse en cada rincón de la ciudad. El aire dentro de la morgue era denso, más de lo habitual, y una extraña sensación me invadió desde el momento en que abrí la bolsa mortuoria. Al sacar el cuerpo, lo primero que noté fue que su rostro, a pesar de las lesiones, conservaba una inquietante serenidad. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión parecía extrañamente pacífica, como si no hubiera sufrido al morir. Mientras me preparaba para realizar el embalsamado, algo inusual ocurrió. Una fina línea roja comenzó a formarse en la comisura de sus ojos, como si de alguna forma su cuerpo aún intentara llorar. Al principio, pensé que era una reacción química post-mortem, algo que podría explicarse de manera científica. Sin embargo, a medida que avanzaba con el procedimiento, las lágrimas de sangre no se detenían. El fluido escarlata se deslizaba lentamente por sus mejillas, manchando la tela bajo su cabeza. Intenté limpiar el líquido, convencido de que se detendría, pero no lo hizo. Cada vez que secaba sus lágrimas, más sangre parecía surgir, como si estuviera llorando de verdad. El desconcierto me invadió, pero traté de mantenerme enfocado en mi trabajo. Los cadáveres a veces tienen reacciones inexplicables, eso es lo que siempre nos decían. Terminé de preparar el cuerpo lo mejor que pude, sellando cada abertura con precisión. Pero por alguna razón, esa noche sentía que algo estaba mal. No solo con el cuerpo, sino con todo el ambiente. La morgue parecía más fría de lo habitual, y cada ruido, por insignificante que fuera, me hacía saltar. Decidí irme temprano esa noche, convencido de que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Regresé a mi turno la noche siguiente. Todo parecía normal hasta que entré en la sala donde había dejado el cuerpo de la joven. El aire se sentía espeso, cargado de una sensación de opresión, pero lo peor fue lo que vi en las paredes. Manchas de sangre, pequeñas pero evidentes, estaban esparcidas por el lugar.
Al principio, pensé que alguien había cometido un error durante el día y no había limpiado bien. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que no era sangre seca. Las manchas eran frescas, recientes, como si alguien o algo hubiera estado llorando allí. Mi corazón comenzó a acelerarse. Revisé el cuerpo de la joven. Sus ojos estaban abiertos, más de lo que deberían estar, y de ellos seguía brotando la misma sangre oscura que había visto la noche anterior. Pero esto no era lo peor. Las lágrimas ahora parecían tener vida propia, como si fueran guiadas por una voluntad ajena. Habían manchado no solo la camilla, sino que de alguna manera habían alcanzado las paredes, como si las lágrimas hubieran sido lanzadas desde su rostro hacia el entorno. La lógica me decía que debía cerrar la morgue, informar a mis superiores, pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba a continuar. Decidí limpiar todo una vez más, sellar mejor los conductos y revisar cada rincón de la sala. Pero mientras lo hacía, sentí una presencia. Era como si alguien estuviera observándome, inmóvil, esperando algo. El sonido de una gota cayendo rompió el silencio. El goteo, suave pero persistente, venía del techo. Al mirar hacia arriba, vi una pequeña mancha de sangre que crecía lentamente, como si de algún modo la gravedad hubiera sido alterada y la sangre de sus ojos estuviera comenzando a desafiar las leyes físicas. Mis manos temblaban mientras intentaba racionalizar lo que veía, pero entonces, la sensación de que no estaba solo me invadió por completo. Intenté salir de la sala, pero algo me detuvo. El cuerpo de la joven se había movido. No drásticamente, pero lo suficiente para notar que su cabeza ahora estaba ligeramente inclinada hacia mí. Sus ojos seguían abiertos, y su rostro, aunque inerte, parecía reflejar una mezcla de tristeza y enojo. ¿Por qué lloraba? ¿Qué había sucedido realmente en ese accidente? Sentí que había algo más en su muerte, algo que no podía explicar. Los golpes comenzaron poco después. Provenían de las paredes y de la misma camilla donde yacía el cuerpo. Era como si alguien, o algo, estuviera atrapado dentro y quisiera salir. Mi respiración se volvió errática, y mi mente luchaba por mantener el control. Sabía que debía irme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, por la idea de que aquella joven estaba tratando de comunicarse desde más allá de la muerte. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré salir de la morgue, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. A pesar de mi pánico, llamé a mis superiores e intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Los demás empleados comenzaron a evitar la sala donde se encontraba su cuerpo, pero las manchas de sangre seguían apareciendo cada noche y los golpes no cesaban. Abandoné el trabajo poco después, incapaz de soportar la creciente sensación de que había algo profundamente mal en ese lugar. No volví a saber del cuerpo de la joven, pero a veces, en las noches de lluvia, cuando el sonido de las gotas golpea mi ventana, recuerdo esas lágrimas de sangre y me pregunto si, de alguna manera, ella sigue llorando. La mujer que no se enfría. Trabajar en una morgue siempre ha sido algo extraño, pero nunca había vivido nada como lo que sucedió hace un par de meses. Soy asistente en una morgue de Veracruz, y aunque a menudo me he enfrentado a situaciones macabras, lo que experimentamos con el cuerpo de esa mujer cambió por completo la forma en que veo este trabajo. Aún me cuesta hablar de ello sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Todo comenzó cuando recibimos el cuerpo de una mujer joven. Había muerto en circunstancias que nadie pudo explicar claramente. Los reportes eran vagos, pero indicaban que su fallecimiento había sido repentino. No tenía señales evidentes de trauma ni una causa clara de muerte. Lo extraño comenzó desde el primer momento. Cuando trajeron el cuerpo, la temperatura de la morgue era fría como siempre, pero al tocarla, me di cuenta de que su cuerpo seguía tibio. No le di demasiada importancia al principio, pensé que quizá había llegado poco tiempo después de fallecer.
Como era rutina, la colocamos en una de las gavetas refrigeradas, preparándonos para continuar con el trabajo habitual. Todo parecía normal hasta que los vigilantes nocturnos comenzaron a reportar algo fuera de lo común. Me contaron que, durante la noche, escuchaban golpes provenientes de la gaveta donde estaba guardada. Al principio, no quise creerles. Trabajar en una morgue puede hacer que la mente juegue trucos, sobre todo cuando uno está cansado. Pero los relatos continuaron, cada vez con más detalles inquietantes. Los golpes eran constantes, pero nadie tenía el valor de abrir la gaveta durante esas horas. No fue hasta que decidí revisar el cuerpo una mañana, después de escuchar tantos rumores, que las cosas comenzaron a volverse realmente inquietantes. El cuerpo seguía tibio, como si no hubiera pasado la noche en una nevera. Revisé los controles de temperatura del refrigerador, todo estaba en orden, pero la mujer no se enfriaba, como si la muerte no la afectara de la misma manera que a otros cuerpos. Esto nos desconcertó a todos. Las noches continuaron, y los golpes se volvieron más insistentes, como si algo dentro de esa gaveta quisiera salir desesperadamente. La presión aumentó cuando los vigilantes comenzaron a notar que cada vez que abrían la gaveta para asegurarse de que todo estaba en orden, la expresión de la mujer cambiaba. Lo que al principio era un rostro sereno, se transformaba en algo completamente diferente con cada visita. A veces, sus labios parecían tensos en una sonrisa siniestra, otras veces, sus ojos, aunque cerrados, parecían fruncirse en una mueca de dolor o de ira. Uno de mis compañeros, decidido a resolver el misterio, decidió quedarse durante la noche para monitorear la situación. Equipado con una cámara, grabaría lo que ocurría mientras la morgue estaba vacía. Al día siguiente, su rostro estaba pálido y lleno de terror. No quiso contarme exactamente lo que vio, pero mencionó algo sobre cómo la gaveta se abría sola, y cómo los golpes se volvían cada vez más desesperados, como si algo estuviera atrapado dentro, buscando salir. Decidí que era hora de confrontar lo que fuera que estaba ocurriendo. Reunimos valor, yo y dos de mis compañeros, y nos quedamos en la morgue esa noche, dispuestos a resolver el misterio. Los golpes comenzaron justo después de la medianoche, cada vez más insistentes, como si algo nos llamara desde dentro de esa gaveta. Nos acercamos lentamente, sintiendo una tensión opresiva en el aire. El cuerpo de la mujer seguía allí, pero su rostro había cambiado de nuevo. Esta vez, sus labios formaban una sonrisa torcida, como si supiera algo que nosotros no. Mi corazón latía con fuerza cuando, en un impulso aterrador, uno de mis compañeros decidió tocar el cuerpo. En el momento en que lo hizo, los golpes cesaron de inmediato, y por un segundo, pensamos que todo había terminado. Pero de repente, la gaveta se sacudió violentamente, como si algo estuviera tratando de escapar con fuerza. Retrocedimos aterrorizados, y la puerta de la gaveta se abrió de golpe, lanzando un aire frío, pero el cuerpo seguía allí, inmóvil, solo que esta vez, los ojos de la mujer estaban abiertos, y nos observaban fijamente. Ninguno de nosotros se atrevió a volver a tocarla. La morgue estaba llena de silencio, pero algo en esa mirada nos decía que no estábamos solos. Esa noche fue la última vez que intentamos acercarnos al cuerpo. Poco después, las autoridades decidieron transferirla a otra instalación, aunque dudo que eso haya cambiado algo. A veces me pregunto si realmente dejamos que algo más que un cuerpo saliera de esa morgue. Y cuando estoy solo, trabajando en las noches, aún creo escuchar esos golpes, como si algo hubiera quedado atrás, esperando el momento para regresar. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. La sombra en la morgue. Trabajo como asistente en la morgue de Oaxaca. Es un lugar tranquilo, sombrío y muchas veces desolado. Mi turno es nocturno, lo que significa que paso largas horas solo en la sala de autopsias, rodeado de cuerpos sin vida. A pesar de la naturaleza de mi trabajo, nunca me había sentido incómodo.
La muerte es algo con lo que aprendemos a convivir. Pero una noche, algo cambió, y desde entonces, he empezado a dudar de lo que realmente habita en esta morgue. Era una noche particularmente silenciosa. Estaba solo, como de costumbre, mientras preparaba un cuerpo para una autopsia. Todo estaba en calma, el único sonido que se escuchaba era el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de las viejas paredes. Nada fuera de lo normal. Pero en un momento, mientras revisaba mis notas, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Una sombra se movía lentamente detrás del vidrio de la puerta de la sala de autopsias. Al principio, pensé que era uno de mis colegas, tal vez algún guardia o un médico que se había quedado trabajando tarde. Me giré rápidamente para ver quién era, pero la puerta estaba cerrada. No había nadie del otro lado. Me quedé unos segundos observando el pasillo vacío, esperando ver algún movimiento que confirmara que alguien más estaba allí. Pero nada ocurrió. Intenté sacudirme la sensación incómoda que comenzaba a formarse en mi estómago, diciéndome que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, las sombras pueden parecer cualquier cosa cuando estás cansado. Seguí con mi trabajo, pero la tensión en el aire ya no me dejaba en paz. Volví a ver la sombra. Esta vez, fue un movimiento rápido, una figura oscura que cruzó nuevamente frente al vidrio. Solté el bisturí que tenía en las manos y me dirigí a la puerta. La abrí, con la esperanza de encontrar a alguien allí, quizás algún bromista o un colega que había llegado tarde. Pero no había nada, solo el pasillo vacío, iluminado por la tenue luz de emergencia. Me repetí una y otra vez que estaba cansado, que solo eran imaginaciones. Pero la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Incluso cuando intenté concentrarme en mi trabajo, podía sentir que había algo más en esa morgue conmigo. Los minutos se hicieron eternos, y las apariciones de la sombra continuaron. La veía moverse en los reflejos de las ventanas, deslizándose por el borde de mi visión, siempre fuera de mi alcance directo. La tensión aumentaba con cada minuto, y pronto me di cuenta de que estaba reteniendo la respiración cada vez que la sombra pasaba. Era como si estuviera esperando que algo ocurriera. Finalmente, decidí que no podía seguir ignorándolo. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Me levanté, con los músculos tensos y el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Caminé hacia la puerta y la abrí de golpe, listo para encontrarme con lo que fuera que estuviera provocando esas sombras. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Ningún sonido, ningún movimiento. Todo parecía igual de normal. Pero entonces lo vi. La sombra se materializó frente a mí, justo en el final del pasillo, como si hubiera estado esperándome. No tenía forma definida, era solo un contorno oscuro, una presencia que se sentía tangible y, al mismo tiempo, imposible de describir. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado vida, y sabía que me estaba mirando. El aire a mi alrededor se volvió frío de repente, y un escalofrío recorrió mi columna. La sombra se movió hacia mí, lenta y deliberadamente, y en ese momento, supe que no estaba viendo algo natural. No era una persona, ni un reflejo. Esto no pertenecía a nuestro mundo. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Solo podía ver cómo la sombra avanzaba, cada vez más cerca, hasta que finalmente estaba frente a mí. Quise gritar, pero no pude emitir ningún sonido. La sombra me envolvió en su oscuridad, y sentí una presencia dentro de ella, como si algo o alguien estuviera atrapado allí, observándome desde algún lugar entre la vida y la muerte. De repente, la sombra se desvaneció, y el pasillo volvió a estar vacío. Me quedé allí, temblando, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Volví a la sala de autopsias, pero no pude seguir trabajando. La sensación de haber sido observado, de haber sido tocado por algo de otro mundo, era demasiado intensa. Sabía que lo que vi no era solo un truco de luces o mi imaginación. Los días siguientes, traté de evitar trabajar solo en la morgue,
pero cuando no tuve más opción, la sombra volvió. A veces la veo detrás del vidrio, a veces siento su presencia antes de que aparezca. He hablado con algunos colegas, y aunque no todos lo admiten, algunos también han sentido algo extraño en este lugar. Unos murmuran sobre leyendas, sobre almas que no encuentran descanso y que se aferran al mundo de los vivos. No sé lo que es, pero sé que no está buscando algo bueno. Y lo más aterrador de todo es que, aunque trato de evitarlo, sé que la sombra me está esperando. Siempre lo hace. Y cuando la noche es lo suficientemente oscura, puedo sentir su mirada fija en mí, aguardando el momento en que vuelva a cometer el error de estar solo. La gaveta prohibida. En la morgue de Guadalajara, donde los cuerpos entraban y salían con una frialdad profesional, había un rincón oscuro y olvidado del que pocos querían hablar. La mayoría de los empleados nuevos no lo notaban de inmediato, pero con el tiempo se daban cuenta de algo inquietante: una de las gavetas refrigeradas siempre se abría sola. No importaba cuántas veces la cerraran con llave ni cuánta seguridad le pusieran, al día siguiente, la pesada puerta metálica estaría ligeramente entreabierta, como si algo desde adentro estuviera empujando para salir. Antonio, uno de los técnicos más veteranos, había notado este fenómeno desde hacía años, pero lo había ignorado. Era fácil atribuirlo a un problema técnico o a la antigüedad del equipo. Después de todo, la morgue no era un lugar de novedades. Los refrigeradores y equipos llevaban décadas allí, funcionando con la misma mecánica desde siempre. Sin embargo, con el tiempo, lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en un asunto de terror colectivo. Todo empezó a empeorar cuando Javier, un empleado nuevo que aún no conocía la historia de la gaveta, fue asignado a almacenar un cuerpo en ese refrigerador en particular. La gaveta, ubicada al final del pasillo, tenía el número 13, algo que ya de por sí causaba incomodidad a los supersticiosos. Pero para Javier, simplemente era otra tarea rutinaria. Con el esfuerzo de siempre, empujó la camilla y deslizó el cadáver dentro de la gaveta. Sentía el frío envolvente del lugar, el eco de sus pasos rebotando en las paredes, y la luz fluorescente parpadeando débilmente. Sin pensarlo dos veces, cerró la puerta de la gaveta y giró la llave. Pero al día siguiente, cuando regresó para continuar con su turno, encontró la gaveta ligeramente abierta, justo lo suficiente como para que una pequeña corriente de aire frío se escapara. Seguramente no la cerré bien, pensó, reprochándose a sí mismo. Sin embargo, al intentar volver a cerrarla, notó que la llave giraba con dificultad, como si alguien desde dentro estuviera empujando en su contra. Esa misma noche, se lo comentó a Antonio, quien le dio una mirada seria, cargada de algo más que simple preocupación. No eres el primero que tiene problemas con esa gaveta, Javier, dijo Antonio mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. Esa maldita cosa ha sido un problema desde hace años. Muchos evitan usarla, y te recomendaría que hicieras lo mismo. Javier se rió nerviosamente, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es lo que pasa con esa gaveta? Antonio vaciló antes de responder, sus ojos se perdieron en el suelo mientras exhalaba el humo lentamente. Hace unos años, guardaron ahí el cuerpo de un hombre, pero no cualquier hombre. Era un asesino, uno que aterrorizó esta ciudad. Cuando murió, su cuerpo fue traído aquí, y lo guardaron en esa misma gaveta. Nadie sabe exactamente cómo murió, dicen que fueron circunstancias extrañas. Antonio hizo una pausa antes de continuar. Desde entonces, las cosas nunca han sido normales en esa parte de la morgue. Algunos dicen que el mal que cargaba en vida quedó atrapado aquí. Otros creen que su espíritu simplemente no encontró paz. Javier sintió una presión en el pecho. Nunca había sido supersticioso, pero algo en la voz de Antonio lo perturbaba profundamente. Trató de sacarse esos pensamientos de la cabeza, pero esa noche, mientras hacía sus rondas por el pasillo de los refrigeradores, escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Un chirrido suave,
como el de una puerta al abrirse lentamente. Se giró y, efectivamente, la gaveta número 13 estaba abierta de nuevo. Esta vez, la puerta no solo estaba entreabierta, estaba completamente abierta de par en par, como si el cadáver que había almacenado el día anterior hubiera decidido salir a caminar. Javier sintió su corazón martillando en sus oídos. El aire en la morgue se sentía más frío de lo habitual, y una sensación opresiva lo envolvía, haciéndolo respirar con dificultad. No pudo evitar acercarse, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se alejara. Cuando llegó frente a la gaveta, vio que el cuerpo aún estaba dentro, pero había algo diferente, algo que lo hacía retroceder instintivamente. El cadáver parecía estar mirando hacia él, los ojos cerrados, pero con una expresión en el rostro que no había notado antes. Era como si estuviera sonriendo ligeramente, como si supiera algo que él no. «No puede ser», susurró, dando un paso hacia atrás. Al día siguiente, contó lo sucedido a sus compañeros. Al principio, algunos rieron, pero Antonio se mantuvo en silencio. Finalmente, después de una tensa pausa, Antonio les reveló algo que ninguno de los otros empleados sabía. Buscó entre los viejos registros de la morgue y encontró el archivo del asesino que había sido almacenado allí. Aquí está, dijo con voz baja, mientras señalaba el expediente. El hombre, cuyo nombre había sido olvidado por la mayoría, era conocido por su sadismo y brutalidad. Murió en circunstancias que nadie había podido explicar completamente, pero lo más inquietante era lo que encontraron en su autopsia. No había ninguna razón médica para su muerte. Simplemente, dejó de existir. Como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Con el tiempo, los rumores sobre la gaveta 13 se esparcieron entre los empleados. Nadie quería usarla, y cuando era necesario, siempre trataban de evitarla. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que descubrieron poco después. Cada vez que alguien utilizaba esa gaveta, ocurrían cosas extrañas en la morgue. Las luces parpadeaban, los termómetros marcaban temperaturas imposibles, y los empleados sentían una presión en el pecho, como si algo invisible los estuviera observando de cerca. Un día, un empleado nuevo decidió probar su suerte, desestimando las advertencias de Antonio y los demás. Almacenó un cuerpo en la gaveta 13 y, esa misma noche, no volvió a trabajar. Cuando fueron a buscarlo a su casa, lo encontraron temblando, completamente pálido, balbuceando sobre haber visto algo horrible en la morgue. Nadie pudo sacarle más información y renunció al día siguiente. Desde entonces, la gaveta 13 ha permanecido cerrada y todos en la morgue hacen lo posible por ignorarla. Pero aquellos que se atreven a caminar por el pasillo en la oscuridad de la noche aseguran que, si prestas atención, puedes escuchar el leve chirrido de la puerta abriéndose por sí sola, como si algo dentro de ella todavía estuviera buscando una forma de escapar. Los ojos que nunca se cierran. Como médico forense, he visto cosas que muchos no podrían soportar. Pero lo que me ocurrió hace poco en la morgue de Tijuana me ha dejado una marca que jamás podré olvidar. La muerte es mi día a día, examino cuerpos, determino causas, desvelo los misterios que llevan al final de la vida. Sin embargo, a veces, la muerte parece que no quiere dejar ir a sus víctimas tan fácilmente, o al menos eso fue lo que sentí cuando realicé la autopsia de ese hombre. El cuerpo llegó en una noche como cualquier otra. La víctima era un hombre en sus 30 y tantos, muerto en circunstancias violentas. El informe indicaba una muerte súbita en medio de una pelea callejera, con varias heridas fatales. Al observar el cadáver, noté las señales habituales de rigor mortis, hematomas y fracturas. Todo parecía estar dentro de lo esperable para alguien que había fallecido de forma tan brutal, pero había algo que me incomodaba desde el principio. Los ojos del hombre estaban abiertos. Es común que los cadáveres lleguen con los ojos abiertos, y no es un problema difícil de corregir. Con una simple técnica, se cierran para evitar la mirada vacía que muchas veces resulta perturbadora. Sin embargo, ese día, por más que intenté, los ojos no se quedaban cerrados.
Cada vez que los acomodaba, al girarme o al apartar la mirada por un segundo, los encontraba de nuevo abiertos. Al principio, pensé que simplemente no había aplicado la presión suficiente, pero luego me di cuenta de que los ojos no solo se abrían, parecía que volvían a su posición inicial lentamente, como si algo estuviera forzándolos a observar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí no dejarme llevar por las supersticiones. Soy un hombre de ciencia, después de todo. Continué con la autopsia, tratando de ignorar esa constante sensación de ser observado. Aún así, cada vez que levantaba la vista del cuerpo, los ojos del cadáver me devolvían la mirada, con una intensidad que era casi humana. Era como si estuviera vigilando cada uno de mis movimientos en la sala de autopsias. Al caer la noche y finalizar mi jornada, la sensación de incomodidad no desapareció. Incluso al llegar a casa, no pude sacudirme la sensación de que algo me seguía observando. Era una idea ridícula, lo sabía, pero el peso de esos ojos, la manera en que se abrían solos, me había dejado en un estado de constante tensión. Tratar de dormir fue inútil. Cerraba los ojos y, en mi mente, seguía viendo esos ojos abiertos, fijos en mí. Al día siguiente, regresé a la morgue para continuar con el informe y procesar los datos. El cuerpo seguía allí, cubierto con una sábana, pero esa sensación persistía. En un momento de duda, me acerqué para revisar el cadáver una vez más. Retiré la sábana con cuidado, y ahí estaban, los ojos del hombre, abiertos de par en par, como si jamás hubieran sido cerrados. Mi piel se erizó de inmediato. Lo extraño es que sentí que algo en esa mirada había cambiado, ya no era una expresión vacía de muerte, sino algo más, como si el cuerpo intentara decirme algo. Decidí consultarlo con mis colegas. Quizás me dirían que era fatiga, que necesitaba descansar. Sin embargo, nadie parecía tener una respuesta clara, y muchos evitaban hablar del tema. No era común que los cuerpos presentaran este tipo de fenómenos, pero tampoco era algo que pudieran explicar fácilmente. Las noches siguientes fueron las peores. Al caer el sol, ya no era solo en la morgue donde sentía que esos ojos me seguían. En mi propia casa, sentía su presencia. Estaba convencido de que, cada vez que me giraba, por un instante veía esos ojos en las sombras, acechándome desde las esquinas. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba simplemente agotado, pero los sucesos extraños comenzaron a acumularse. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un leve susurro en la habitación. Era apenas perceptible, pero lo suficiente para hacerme abrir los ojos de golpe. Cuando encendí la luz, no había nada fuera de lugar, pero el aire estaba denso, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad. Sentí su mirada en mí, tal y como la había sentido en la morgue. Las noches siguientes fueron una tortura. A cada hora, me despertaba con la sensación de que había alguien más en la habitación. Esos ojos estaban en mi mente, una imagen grabada con fuego. Decidí regresar a la morgue en una última y desesperada acción para enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Al llegar, encontré el cuerpo del hombre ya preparado para ser trasladado, pero antes de que lo sacaran de la sala, me acerqué una última vez. Cerré los ojos del cadáver una vez más, y esta vez parecieron quedarse cerrados. Sin embargo, justo antes de retirarme, escuché un leve crujido detrás de mí. Cuando me giré, los ojos estaban abiertos de nuevo. No lo soporté más. Me retiré de la morgue esa misma noche y pedí una transferencia. Aunque he intentado dejar atrás lo sucedido, cada vez que cae la noche y el silencio llena mi casa, no puedo evitar recordar esa mirada, esos ojos que nunca se cerraron. Y a veces, cuando el aire está particularmente frío, siento que esos ojos siguen vigilándome desde algún lugar al que no puedo llegar. ¿Te atreves a seguir explorando el lado oscuro? Suscríbete, deja tu like y comparte este video para más escalofríos. Las voces de la morgue. Trabajar en una morgue nunca es fácil.
La mayoría de las personas asumen que te acostumbras a la muerte con el tiempo, que las frías paredes y los cuerpos inertes dejan de afectarte. Pero hay cosas que suceden en el silencio de la noche que desafían cualquier lógica. Cosas que hacen que incluso los más experimentados duden de su cordura. Eso es exactamente lo que me pasó aquí, en la morgue de Puebla. Mi turno empezaba siempre a las 10 de la noche, cuando la mayoría de mis compañeros ya se habían ido a casa. Solo quedábamos yo y las cámaras de seguridad vigilando el lugar. Mi trabajo era simple: revisar los cuerpos, preparar el equipo para las autopsias del día siguiente y asegurarme de que todo estuviera en orden. Sin embargo, en las últimas semanas, algo extraño comenzó a suceder. Todo empezó una noche cuando, al revisar las grabaciones de seguridad, noté algo inusual. La cámara enfocada en la sala de autopsias, una habitación desolada y fría, había captado un sonido extraño. Al principio, pensé que era un fallo en el sistema o interferencia en el audio, pero cuando retrocedí la grabación y subí el volumen, escuché claramente una voz. Era baja, casi un susurro, pero sin duda era una voz humana. Parecía como si alguien estuviera hablando dentro de la sala. Lo imposible era que la habitación estaba completamente vacía. Lo más inquietante fue que no era solo una voz. Al seguir escuchando, noté que había varias voces discutiendo. Las palabras eran difíciles de entender, pero había algo en el tono que me hizo sentir incómodo. Sonaban preocupadas, casi ansiosas, como si estuvieran discutiendo un asunto importante. Lo que decía cada voz no era claro, pero lo que entendí fue suficiente para hacerme estremecer. No fue un accidente. Lo sabíamos. Y luego algo ininteligible. Estaban hablando de sus muertes. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que estaba solo en el edificio. Nadie más tenía acceso a esa sala a esas horas. Pensé que tal vez estaba siendo víctima de una broma pesada o que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio, pero al revisar más grabaciones de noches anteriores, encontré más de lo mismo. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, las cámaras captaban estos diálogos macabros. Las voces eran distintas cada vez, como si fueran diferentes personas hablando, discutiendo, a veces incluso riendo suavemente, pero siempre dentro de la sala de autopsias. Comencé a preguntarme si las voces pertenecían a los cuerpos que estaban siendo examinados. ¿Podría ser que, de alguna forma, los muertos intentaban hablar? Una noche, decidido a descubrir qué estaba sucediendo, permanecí despierto frente a las cámaras, observando en tiempo real. El reloj marcaba las 3 cuando lo escuché de nuevo. Un leve murmullo, casi imperceptible, comenzó a llenar la sala vacía. Activé el micrófono del sistema de grabación para capturar mejor el sonido, y lo que escuché me dejó helado. Las voces no solo hablaban entre sí, sino que esta vez parecían conscientes de mi presencia. Nos está escuchando. Dijo una de las voces, seguida de un susurro aún más aterrador. Él no debería estar aquí. Era como si supieran que yo estaba observando, como si estuvieran vivos de alguna manera, más allá de la muerte, atrapados en una especie de limbo entre este mundo y el siguiente. El miedo me invadió. Me levanté del escritorio y me dirigí hacia la sala de autopsias, con el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Abrí la puerta con cuidado, esperando, no sé qué. La sala estaba oscura, iluminada solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras extrañas en las paredes. Me quedé allí, en silencio, esperando escuchar algo, pero todo lo que había era un profundo y sofocante silencio. Al revisar los cuerpos que yacían en las camillas, sentí un escalofrío inexplicable. ¿Eran ellos los que hablaban? ¿Era posible que los muertos estuvieran tratando de decirme algo que habían llevado consigo a la tumba y que ahora, por alguna razón, estaban compartiendo? Cada cuerpo que tocaba me hacía sentir más y más intranquilo. El aire se volvió pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras, esperando que me fuera.
Regresé al control de seguridad, temblando, sin entender lo que acababa de vivir. Pero lo peor estaba por venir. Las siguientes noches, los susurros se hicieron más fuertes, más claros, y ya no era solo en las grabaciones. Comenzaba a escucharlos en vivo mientras caminaba por los pasillos vacíos de la morgue. Cada vez que pasaba cerca de la sala de autopsias, podía oír esas voces, discutiendo, lamentándose, y lo peor, a veces llamando mi nombre. Dejé el trabajo al poco tiempo. No podía seguir soportando esa atmósfera. Intenté racionalizarlo, encontrar una explicación lógica, pero ninguna teoría me daba paz. Los demás empleados no querían hablar del tema. Algunos decían que era mejor no preguntar demasiado, que a veces las morgues tienen su propio lenguaje que es mejor no entender. Aún no sé qué era lo que las cámaras captaban o por qué los sonidos se concentraban siempre en esa misma sala, pero lo que sí sé es que nunca he vuelto a sentirme solo en un lugar cerrado. Esos susurros me siguen, en sueños y en mi memoria, recordándome que hay cosas que la muerte no silencia, y que algunos secretos no pueden ser enterrados tan fácilmente. Los cuerpos que se mueven. Trabajar de noche en una morgue de la Ciudad de México era una experiencia extraña por sí misma. El silencio absoluto, las luces frías y el constante sonido de los refrigeradores creaban una atmósfera que fácilmente podría ser sacada de una película de terror. Sin embargo, para Rubén, un técnico experimentado, todo esto era parte de la rutina. O al menos, lo había sido hasta hace poco. Rubén llevaba años trabajando en la morgue. Había visto más cuerpos de los que podía contar, todos ellos inertes, fríos, inmóviles. Así que, cuando empezó a notar que algo no estaba bien, al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada por las largas noches sin descanso. Todo comenzó de manera sutil. Una noche, mientras ajustaba los registros de los cuerpos ingresados, se dio cuenta de que una de las camillas estaba en una posición diferente a como la había dejado. El cuerpo, un hombre mayor que había muerto de causas naturales, parecía estar ligeramente ladeado hacia la derecha. Rubén recordó haber dejado el cuerpo recto, con las manos cruzadas sobre el pecho, como era costumbre. Aunque le pareció extraño, no le dio demasiada importancia. Podría haber sido un pequeño error de su parte o, quizás, los movimientos naturales de un cuerpo tras la muerte. Sin embargo, al regresar a la sala horas después, notó algo inquietante: el cuerpo se había movido de nuevo. Esta vez, la mano derecha colgaba fuera de la camilla, como si estuviera tratando de alcanzar algo en el suelo. Rubén se detuvo en seco, el frío de la morgue ahora parecía más intenso. Con cautela, se acercó al cuerpo y lo recolocó. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nada raro, pero todo estaba en su lugar. De nuevo, pensó que tal vez había cometido un error al posicionar el cuerpo la primera vez. Respiró profundo y trató de convencerse de que no era nada. Los días siguientes fueron aún más desconcertantes. Cada vez que entraba en la sala de refrigeración, las camillas parecían estar en posiciones diferentes. Los cuerpos que había colocado cuidadosamente en una línea recta ahora estaban girados, con las cabezas inclinadas hacia un lado o los pies desalineados. Lo más extraño era que siempre sucedía cuando no estaba mirando. Rubén empezó a notar que, cuando se alejaba y volvía, los cuerpos cambiaban ligeramente, como si se estuvieran moviendo cuando no había testigos. Una noche, todo empeoró. Había estado solo durante horas, revisando los registros y asegurándose de que todo estuviera en orden. La noche era tranquila, con el silencio habitual que solo rompía el zumbido de los equipos médicos. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidió dar un último vistazo a los cuerpos antes de tomar un descanso. Entró en la sala, y lo que vio hizo que su corazón latiera con fuerza. Una de las camillas estaba vacía. El cuerpo que había colocado allí, el de una mujer joven que había fallecido en un accidente de tráfico, ya no estaba. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras buscaba a su alrededor. La puerta de la sala estaba cerrada con llave, como siempre,
y no había nadie más en el edificio. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que él se diera cuenta. Con la respiración acelerada, miró debajo de las otras camillas, temiendo lo peor. Finalmente, la vio. El cuerpo estaba en el suelo, en una posición que parecía imposible. Sus brazos estaban torcidos, como si hubiera caído de una manera antinatural, pero lo que más le asustó fue la expresión en su rostro. Aunque en vida había muerto de manera instantánea, ahora su rostro mostraba una mueca de terror, los ojos abiertos como si hubiera visto algo que la había horrorizado en sus últimos momentos. Rubén se quedó congelado, incapaz de moverse. ¿Qué estaba sucediendo? Recogió el cuerpo y lo volvió a colocar en la camilla, su mente buscando una explicación racional. Tal vez había colocado mal el cuerpo desde el principio y la caída había sido consecuencia de un mal ajuste en la camilla. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Algo estaba muy mal. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Los cuerpos no solo cambiaban de posición, sino que algunos parecían moverse. Cuando Rubén salía de la sala y volvía minutos después, encontraba los cadáveres en posiciones que nunca habría permitido, manos colgando, cabezas torcidas hacia las puertas, como si estuvieran intentando levantarse. Lo peor de todo fue una noche en la que escuchó un ruido sordo proveniente de la sala de refrigeración. Había estado trabajando en la oficina adjunta cuando escuchó un golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Al principio, pensó que era algún equipo defectuoso, pero cuando el sonido se repitió, supo que algo estaba sucediendo. Con una mezcla de temor y curiosidad, caminó hacia la sala. Cada paso que daba lo hacía más consciente del extraño peso en el ambiente, como si algo invisible lo estuviera observando. Cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue el frío intenso, más profundo de lo habitual. Y allí, frente a él, un cuerpo que debería estar en una camilla, estaba en el suelo, boca abajo. Parecía como si el cadáver hubiera intentado arrastrarse fuera de la morgue. El miedo paralizó a Rubén. Sabía que no había forma de que esto fuera normal. Comenzó a sospechar que había algo más en esos cuerpos, algo que no tenía explicación lógica. El aire en la sala se volvía cada vez más pesado cada vez que entraba. Incluso algunos de sus compañeros comenzaron a notar el cambio en el ambiente. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado en la morgue por décadas, se persignó y le aconsejó que quemara incienso cada noche para mantener a los espíritus alejados. Rubén, aunque escéptico, lo intentó. Pero los movimientos de los cuerpos no se detuvieron. Lo peor sucedió una noche cuando estaba terminando su turno. Después de verificar por última vez los registros y asegurarse de que todo estaba en orden, decidió revisar la sala de refrigeración antes de irse. Entró con paso firme, intentando ignorar el creciente pánico en su pecho. Todo parecía en su lugar, hasta que se giró para salir. En una de las camillas, un cuerpo estaba sentado. Rubén sintió que el mundo se detenía. El cadáver, que apenas unas horas antes había estado completamente inmóvil, ahora estaba sentado, con los ojos fijos en la puerta, como si esperara algo. Rubén retrocedió, el sudor frío corriendo por su frente. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo cayó de nuevo sobre la camilla, como si nada hubiera pasado. Pero Rubén sabía que lo había visto. Los cuerpos no solo se movían, sino que estaban intentando escapar. O tal vez estaban tratando de decir algo. ¿Acaso las almas de esos cuerpos no habían encontrado paz? Esa fue la última vez que Rubén entró solo en esa sala.